La pantalla se había apagado luego de que la canción terminara, lo que dejó en un corto silencio la gran sala. Cada individuo estaba sumido en sus pensamientos por lo que acababan de ver, una experiencia única como muy pocas veces sintieron antes. La imagen de Makima, su ambición y lo que representaba, no desaparecerían de sus cabezas en mucho tiempo. Fue interesante por decirlo menos, sus poderes y su personalidad la convertían en una mujer muy resaltante como peligrosa. Para algunos como Charlie, la incógnita de si lo que pretendía hacer era correcto o no, persistía sin poder borrarse. Como algo molesto que se negaba a irse, una duda que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Ellos dijeron que haría más mal que bien, pero ¿es eso así? ¿No son esos conceptos en parte responsables que los humanos caigan en el pecado? Sin ellos el pecado dejaría de ser tan poderoso, tan tentativo. El debate en el que la princesa se encontraba era complejo, pues buscaba desesperadamente una respuesta a las preguntas que se abrieron en su ser con total fuerza. Ella, que quería la redención para los pecadores de su reino, ¿realmente entendía por qué cayeron en primer lugar? Charlie creía que como su princesa, era su deber otorgarles un futuro mejor, una vía de escape del pútrido lugar al que fueron condenados a estar. No odiaba el infierno, vivió aquí durante toda su vida, pero tal vez había algo de hipocresía en sus acciones al querer enviar a esta gente al cielo. ¿No se supone que el cielo era el mejor lugar de la creación? ¿Por qué alguien no quisiera estar ahí? Al notar su dilema interno, Bauge puso una mano en su hombro, para llamar su atención y alejarla un momento de esas dudas persistentes. Le sonrió con amabilidad, algo que hizo que su corazón se contrajera con alegría, pero con tristeza a la vez. La revelación que su novia, la persona en la que más confiaba, incluso por encima de su padre, le hubiera mentido todo el tiempo seguía fresca como ayer, como una herida que se negaba a curarse. No era estúpida y entendía por qué se lo ocultó, pero seguía doliendo. Los días que había transcurrido tampoco ayudaron o sirvieron de algo para arreglar eso, el tiempo que había lo usó solo y exclusivamente para el tema del próximo exterminio. En momentos como este, deseaba dejar los prejuicios y la desconfianza a un lado, volver a sus brazos y acurrucarse sobre ella sin problema alguno. Pero se sintió hipócrita al hacer eso, como si el problema no fuera tan grave, y la confianza pudiera ser rota y restaurada muy fácilmente. Eso no era así, los sentimientos y el corazón de alguien no eran ningún juego, o algo que rompieras y arreglaras como si nada. Aunque tampoco era algo bonito y hermoso todo el tiempo, los problemas surgían en momentos inesperados, desacuerdos o falta de comunicación que hacían difícil la sana convivencia entre ambas partes. ¿Que ese no era el riesgo que aceptaron cuando se hicieron pareja? Aceptar lo bueno y lo malo de la otra parte. Honestamente, ella no sabía qué hacer en esos instantes. ¿Debería perdonarla o seguir con su distancia? Se apartó un poco, un movimiento sutil, pero que decía más que las palabras. Bauge se entristeció, pero comprendió. Sin decir nada, se levantó y se fue, dejándola sola. Sigo creyendo fielmente que podría hacer la mía. Fueron los pensamientos de Valentino con una sonrisa maliciosa. Algunos pensarían que era un idiota por seguir con eso, luego de ser testigo de lo que era capaz, pero él era un overlord por una razón, por algo su negocio prosperó por tanto tiempo. Al menos eso se decía a sí mismo. Espero que no sigas pensando en cosas estúpidas, bastardo. Comentó Velvet inexpresivamente, la que junto a Vox conoció al demonio polilla mejor que nadie. ¿Y en qué podría estar pensando en este momento, querida? Le cuestionó él burlonamente, relamiéndose los labios con clara lujuria, sus ojos brillando debajo de los lentes. Tranquiliza tus hormonas, Valentino, no es el momento para eso y tampoco quiero que ensucies los asientos. Vox dijo mirando hacia otro lado con los brazos cruzados, sus dedos moviéndose inquietamente. El demonio televisor se mantenía sereno por fuera, pero por dentro sentía mucho descontento y frustración por su situación actual. Para él, uno de los overlords más poderosos del Anillo del Orgullo, ser secuestrado y forzado a permanecer en una maldita sala de cine en contra de su voluntad, no era solo humillante. Era más que eso, lo hacía sentir muy indefenso y no le gustaba. Era como cuando estaba vivo, cuando en aquel entonces era un hombre desempleado en busca de oportunidades y lograr su ambición.
Vox no siempre fue el hombre egoísta y vanidoso de sus últimos días, tampoco era el empresario poderoso y casi intocable que era ahora. Solo era un hombre con algo que demostrar, deseoso por ser reconocido. Maldito viejo. Musitó en un murmullo furioso, sus ojos virtuales parpadearon con electricidad y enojo, al tiempo en que su cuerpo estaba listo para saltar en cualquier momento y atacar. Pero su lado racional logró tomar el control, y se tranquilizó con algo de esfuerzo, era una locura pelear con aquel que los trajo aquí en primer lugar. Sabía que moriría o sufriría algo peor, por lo que tuvo que tragarse sus sentimientos negativos y tolerarlo por el momento. ¿Y qué opina sobre lo que vimos Lady Sera? Le preguntó uno de los ángeles a la Serafín, que se mantuvo callada una buena parte de la reacción, incluso cuando terminó. Fue interesante. Dijo simplemente ante la duda de su compañero angelical, la mujer no sabía a ciencia cierta qué debía hacer con la proyección antes mostrada. Las ambiciones y poderes de Máquina la hacían parecer como algo superior a cualquier demonio que hubiera visto alguna vez, como una especie de deidad que buscaba el bien mayor para la tierra. Una ofensa y un pecado de lo más grave, pues a sus ojos esa mujer era una burla a la divinidad y a lo bueno, una imagen retorcida de lo que representaban para los humanos. Era inconcebible, una audacia sin precedentes. De algún modo retorcido, Máquina le recordaba a Lilith, por su ambición de querer el control de todo. El cómo empoderó a los demonios, amenazando el cielo con una guerra o conflicto a gran escala. Pero algo muy claro era que Lilith nunca sería como Máquina, ya que mientras una hacía lo que hacía pensando que genuinamente era lo mejor, la otra lo hacía por sus propios deseos y ambiciones egoístas. Una se crió con la sociedad humana, viendo de primera mano los horrores que pudieron cometer, o cómo por culpa de los demonios el mundo no podía prevalecer. Mientras la otra vivía con riquezas, pero teniendo que gobernar sobre un pueblo salvaje que necesitaba orden. Por su parte, Emily también estuvo sumergida en sus pensamientos, con una intensidad no muy frecuente en ella. Deseaba pensar que lo que vio no era en serio y que ese mundo no estaba tan mal, al igual que quería ignorar los actos cuestionables que hizo ese demonio, con la excusa de ser necesario para lograr una estabilidad mundial. Si las palabras del viejo eran ciertas, aunque Emily no veía ningún motivo por el que mintiera con algo como esto, entonces mediante el control que la mujer quería imponer, buscaba un orden absoluto para humanos y demonios. Un mundo donde coexistieran sin problemas, sin conflictos ni tragedias. Un mundo perfecto. ¿Cuántos no habían deseado algo así? Emily debería estar extasiada por eso, llena de alegría al saber que podía ser posible. Pero la sola idea de que fueran incapaces de actuar por su cuenta, solo siguiendo órdenes de alguien como Máquina, la hacía dudar y sentir mal. Ella mató, manipuló, usó, traicionó, todo para el mundo ideal que tanto predicaba. ¿Y todo eso valió la pena? ¿Era el costo que se tenía que pagar para la paz definitiva? Debe haber otra manera. Se dijo a sí misma, negándose a creer que el control absoluto fuera de la respuesta. Los ganadores, personas que lograron ascender al cielo debido a tener una vida justa, o por ser personas relativamente buenas, le contaban sus historias y experiencias casi todos los días, situaciones en las que salieron victoriosos y ganaron más de lo que pudieron imaginar. Los descubrimientos que hicieron, las amistades y los compromisos. El cómo cada una de esas cosas los forjó en mejores personas, en individuos que no cayeron al pecado y se mantuvieron firmes en lo correcto. ¿Qué hubiera pasado si a esas personas se les impedía equivocarse y aprender? ¿El control los ayudaría a avanzar? ¿Los estancaría sin oportunidad de mejorar? ¿Cómo podía la humanidad evolucionar si no se les dejaba cambiar? Esa mujer era aterradora, comentó Loona, con nervios y sudando frío. Eran pocas las veces que había sentido temor por algo o alguien. Pero esa mujer, este demonio era algo con lo que no podía lidiar. Ni que lo digas, ni ese demonio de la radio era tan poderoso. Dijo Moxie en el mismo estado. Algo curioso era que escucharon las historias sobre Alastor y la amenaza que significaba, nunca lo vieron con sus propios ojos, pero el escucharlas era suficiente para hacerse una idea de lo peligroso que podía ser. Pero contra Máquina, no había punto de comparación.
El mismo Alastor mantenía su enorme sonrisa sin parecer perturbado, en cambio, se sentía intrigado y emocionado, ante la perspectiva de enfrentarse a alguien de tales características. Si había algo que respetaba además del poder era la inteligencia, cosa que hacía falta hoy en día, y ese demonio del control había demostrado un intelecto y un manejo de la manipulación impecable. Podía parecer fácil, pero saber controlar tus emociones como expresiones, y hacer que otra persona hiciera lo que se le dijera, era algo complicado de lograr. Aún con ello, la pelirroja lo hizo sin ningún problema, haciendo honor a su título, convirtiéndose en alguien digno de respeto para él. Mismos pensamientos tenían Carmilla y Cestial, que aunque no tan expertos en esa área, podían reconocer fácilmente lo hábil que era esa mujer. Sin dudas, un demonio problemático. Esa manera de controlar a cualquiera y ponerlo bajo tus pies, ya tengo algunas ideas fu. Se rió malvadamente Rosy, mirando de reojo a cierto esclavo suyo, que se tensó al sentir su atención en él. Bueno, ya que tuvieron unos momentos para asimilar lo visto debemos seguir. ¿Están listos o necesitan de más tiempo? Preguntó el anciano con amabilidad, pues aunque no pareciera, se preocupaba porque tuvieran una estadía cómoda aquí. ¿Por quién nos tomas? Ya lo superamos, podemos seguir con cualquier porquería que nos pongas cabrón. Exclamó con voz jovial y altanera Blicho, sus dientes filosos mostrándose al mundo en una sonrisa confiada que ocultaba su inquietud. No te hagas imbécil, es claro que te afecto mucho. Le dijo Verosica sin interés, de algún modo podía leerlo como un libro abierto, y era obvio que lo visto lo perturbado un poco. No digas mamadas Verosica, mejor ve a ver qué puso la tunca. Farfulló el diablillo con evidente cólera, algo que no fue de agrado para la súcubo. Parándose de su asiento, se acercó a él con pasos deliberados y firmes, gruñendo cuando lo tenía al frente. Blicho no se dejó intimidar y la encaró de igual forma, dispuesto a usar la fuerza incluso si era necesario. Señorita, cálmese por favor, no aquí quiere. Le pidió Vortex con sus manos en sus hombros, en un intento de apaciguar su ira. Ella inhaló y exhaló hasta que logró hacerlo, dirigiéndole una última mirada antes de volver a su asiento, aún con su enojo presente. «Ay, este tipo no se cansa en serio», murmuró Fitzroy con pesadez. «¿Qué veremos ahora, viejo?», cuestionó Adam tocándose sus dedos a través de sus guantes con pereza. En su mente esperaba que aquella fémina tan molesta, hubiera encontrado el final que se merecía por todo lo que hizo. Algo hipócrita ya que él tampoco era exento de fallas o pecados, pero nunca le puso ni le pondría una mano, a un descendiente suyo que estuviera en la tierra. Los vivos aún tenían oportunidad de arrepentirse y cambiar, no como los pecadores que lo perdieron al caer. Jeje, acaban de ver a un demonio que fue capaz de maquinar entre las sombras un plan para cumplir su meta, bajo cualquier costo. Pero ¿qué tal si ahora les muestro algo por encima de un demonio, y a su vez con un enfoque distinto al de ella? Habló con pausa y lentitud, sus palabras siendo escuchadas por la sala entera con curiosidad y cautela. ¿Qué intentas decir con eso? No entiendo ni un carajo. Fue la honesta respuesta de Ángel Dust ante lo escuchado. Realmente prefería que en estos casos le dijeran las cosas directamente, en lugar de causar misterio. Déjalo, así se pone buena la cosa. Le recriminó Usk, pues si había alguien que entendía lo importante del espectáculo y el doble significado, era él. Lo mismo podía decirse de Fitzroy. ¿Por encima de un demonio? En primer lugar, ¿a qué tipo de demonio te refieres? Hizo su pregunta Asmodeus con interés genuino. Había varias clases que superaban a los diablos normales. Tal vez se refiere a uno de nosotros, después de todo somos lo máximo en el infierno, quitando a Lucifer. Dijo Belzebub con sencillez, comiendo un tazón de dulces cortesía de su anfitrión, que muy amablemente le dio esta delicia al pedírselo con modales. Como han visto, los demonios pueden diferir en su manera de ser y en sus poderes, a comparación de los de su mundo. Explico, a lo que ellos entendieron con facilidad. Eso también aplica con el infierno y su gobierno, en este caso hablo del que controla ese lugar. ¿Hablas del rey, verdad? Preguntó Lute, a lo que el viejo asintió con su sonrisa aún presente. ¿Por qué vamos a ver a un rey del infierno? ¿Qué hay de interesante en ello? Se quejó una exorcista llamada Bianca, pues a su manera de ver el infierno era un lugar horrendo y para nada agradable. Oye, más respeto, pájaro de mierda. Gritó un caníbal, de dientes mal formados y una cara fea como ninguna otra. Oblígame, perro.
Le dijo en respuesta, mirándolo con intensidad. Su lanza en manos para atravesarlo por el más mínimo movimiento. Ya basta tetas grandes, aunque disfruto de la carnicería que haces, por ahora quiero que te mantengas normal. ¿Entiendes, perra? La detuvo Adam, haciéndola asentir de mala gana y enderezándose con un puchero, pareciendo una niña pequeña que fue regañada por su padre. ¿Un rey del infierno como mi papá? Preguntó Charlie con interés. El mismo Lucifer frunció el ceño ante eso, sin negar que lo encontraba curioso, pero a la vez creyendo que no había alguien mejor que él. No es para tanto, yo soy el mejor rey que existe, nadie puede compararse conmigo. Fueron las confiadas palabras del soberano infernal, su orgullo haciéndose manifiesto en su forma de expresarse, asegurando lo que para él era un hecho irrevocable. Sin embargo, la realidad era otra. ¿Tú el mejor rey? Sí, claro, pito chico, jajajajajajaja. Se burló Mammon con fuerza, golpeando su silla con diversión e incapaz de detenerse, aunque quisiera. ¿Qué ridiculeces dices, enano? ¿Desde cuándo eres un buen rey? Dijo con enojo Satanás con humo saliendo de su boca. ¿Cómo se atrevía el caído en creerse un buen gobernante, cuando ni siquiera iba a las reuniones? ¿Qué están diciendo? El infierno es próspero. Comentó el diablo con extrañeza. Dicha declaración hizo abrir los ojos de par en par a varios, y que otros como Paimon sintieran migraña. Lucifer, el hecho que solo tú pienses que eres un buen rey es vergonzoso. Exclamó con ironía Bethesda Von Eldritch, que junto a su familia miraban como algo humillante lo que él decía, y cómo lo hacía. La frente del primer caído se contrajo con molestia. ¿Qué cosas tan absurdas soltaba esta gente? Claro, estuvo fuera por un largo tiempo. Pero no hubo conflictos políticos ni peligros que amenazaran su soberanía, además que volvió gracias a su dulce hija con su plan de redención, que aún le sorprendía. Que se dirigieran a su persona con tanta falta de respeto y con tantas burlas era imperdonable, debía recordarles quién era el que mandaba. Extendió sus alas en señal de desafío y para callarlos, importándole poco o nada los daños que podría causar. Pero entonces saltó con un escalofrío al sentir una mano tocando su hombro, y al enfocarse vio al viejo con un rostro pasivo. Cálmate, quieres, no pierdas el control. Le dijo, sujetándolo con firmeza para enfatizar su punto. Lucifer lo vio con ira. ¿Cómo se atrevía ese vejestorio a siquiera tocarlo? Lo hubiera incendiado vivo si no fuera por cómo lo miraba Charlie, con temor y nervios. Eso bastó para hacerlo recapacitar y entender lo que estaba a punto de hacer. Ni siquiera debía observar a los demás para saber las expresiones que le enviaban, burlonas o desconcertadas. Ja. Se rió Adam, que disfrutó como perdió los estribos. Esto sí es cine de calidad, carajo. Adam, por favor. Regañó será de todos modos. ¿Qué hace tan especial a este supuesto rey que nos quieres enseñar? La duda de Millie era comprensible, una figura de autoridad era algo que faltaba en el infierno. Era verdad que no habían problemas a gran escala, pero el trato a los diablillos por ser lo más bajo de la clase, era algo que ellos mismos resentían bastante. Es mejor que lo vean por ustedes mismos, jajaja, valdrá la pena. Y como anteriormente, les aconsejo tener la mente abierta ante todo. Siento que ese será tu típico monólogo cada vez que vayamos a ver algo. Exclamó con aburrimiento la señora Mayberry, a lo que el anciano solo se encogió de hombros sin afirmarlo o negarlo. Un rey del infierno, ¿eh? Me pregunto cómo será. Dijo para sí misma la reportera y presentadora Katie Killjoy, una de las rivales de box en quien tenía el mejor programa de televisión en su anillo. ¿Sería igual que Lucifer? La enorme pantalla volvió a encenderse, atrayendo su atención completamente. Lo visto con anterioridad ya les había dejado bien claro que en efecto, veían otros universos diferentes al suyo, pero la sorpresa seguía ahí sin importar ese detalle. En cambio ahora que ya estaban mejor preparados, se preguntaban qué anomalía o qué persona verían. Algunos esperaban que no fueran tan malo, y otros solo querían ver algo violento con mucho gore. No tuvieron que esperar mucho para descubrirlo, ya que como antes una melodía comenzó a escucharse, solo que esta vez era lenta y algo suave. De um lado nós temos o imperador da China,
Na sétima luta quem será o vencedor? Vejam Kenshin Huan e do outro lado o Hades, o maior imperador. La música comenzó de manera calmada, con dos enormes candelas iluminando con fuego suavemente un pasillo, en el que salía caminando un sujeto. Al momento de verlo, todos sintieron un escalofrío en sus columnas, sus huesos temblaban a la par que perdieron la capacidad de respirar por unos míseros segundos, más que nada por la sorpresa. De lo poco que podía distinguirse de la persona era su altura considerable, y un arma en su mano que solo los expertos en las mismas reconocieron. Los demonios en particular sentían una extraña sensación, no solo por lo familiar de la misma, sino también porque irradiaba un aura de respeto. ¿Pero qué carajos? Masculló Sayimai, hermano menor de Miyie, con una gota de sudor bajando por su sien. Esta sensación es oscura, expresó Emily llevando su mano a su pecho, sintiendo el retumbar de su corazón. Esto, dijo desconcertado Striker, con sus instintos gritando a toda potencia. La figura del individuo misterioso, y el ritmo de la música lo ponía nervioso sin entender por qué. El aire parecía plomo intentando entrar a sus pulmones, incluso respirar era agotador. El desconcierto solo aumentó con la aparición de dos sujetos más. Uno con una cara metálica que hablaba con un micrófono, y un humano con vendas en sus ojos, que aunque no tenía la misma presencia del dios, también irradiaba respeto y poder. ¿Quiénes son ellos? Kenia hizo la pregunta que todos se hacían, con nervios. Nadie supo qué responderle, y las incógnitas solo aumentaban al escuchar lo que se decía. ¿Qin Shi Huang? ¿Como el emperador de China? Preguntó con sorpresa Stolas, pues era lector de algunos acontecimientos importantes en la humanidad, como de personajes históricos. Hades. Gritaron al unísono los agentes 1 y 2, pues la identidad del sujeto que causaba tanta tensión en sus cuerpos, no era otro que el del mítico dios griego. ¿Qué? Musito sorprendida Baggy al reconocerlo también, pero antes que siguiera hablando, algo en el ambiente cambió. Eu sou o mais, verificarei, posso imperador do inferno. Então quem começa baixando a bola, é do distante o nosso. Quem costuma imperar pro sol, eu sou o imperador submundo. Tal como la otra vez, la canción dio un subidón de nivel tanto en volumen como en intensidad. Pero la diferencia fue que ahora no solo sentían la presencia del tipo, sino también que ya no parecía que estaban en la sala de cine, en su lugar veían todo como si él estuviera frente suyo. Figuras que no conocían aparecían en segundos a sus alrededores, sacándoles un buen susto a varios. La iluminación seguía siendo tenue, dándole una atmósfera oscura a las escenas, pero con un brillo que resaltaba al hombre como una luz en medio de la oscuridad. La canción rezaba su nombre en coros, alabándolo como algo grande e inigualable, al tiempo en que los ojos del sujeto los señalaba con frialdad y poder. Sus cuerpos temblaron como gelatina, la magnitud de su presencia era colosal, e incluso la misma oscuridad parecía rendirse ante su magnificencia. El infierno parecía extenderse en su ser, como una sombra que lo protegía o formaba parte de él, un dominio incomparable. Los del infierno sintieron la necesidad de arrodillarse, o más bien darle sus respetos a aquella figura. Inconscientemente llevaron sus manos a su pecho como en un saludo militar, admirando a aquel ser tan divino, tan imponente, tan bello. Tan inexplicable. ¡Qué mierda! La voz de Lucifer se escuchó baja y ronca, al no poder describir lo que le ocurrió en esos instantes. Pudo sentir como si fuera él quien estaba ahí, o lo que se supone que representaba, pero mucho más grande y peligroso de lo que era actualmente. No, ese tipo parecía más que un demonio o un ángel, la ferviente necesidad de rendirle algo parecido a la devoción lo asqueó a niveles gigantescos, su orgullo se vio manchado al observar a alguien más que él. ¿Qué mierda acabamos de ver, viejo? ¿Quién coño es él? Demandó saber Estella impactada por lo poco que vieron, apenas iban comenzando y ya estaban temblando. Ese, mi querida espectadora, es Hades, el rey del inframundo. Contesto con calma la respuesta a su pregunta. Los que conocían los mitos griegos abrieron los ojos pasmados, pues debía ser imposible, incluso los ángeles se quedaron en silencio por lo dicho. El solo escuchar su nombre les provocó un nuevo escalofrío, del cual parecían no poder recuperarse, el shock no se iba, y algo les decía que solo era el inicio de algo majestuoso como sin igual.
voando todo o mundo treme. Quando eu olho todos vocês se curvam, até se viram, abaixam a cabeça pra o mais velho do ser que era o submundo. Lamento que peguei essa raça que matou meu irmão. O que vocês fizeram me trouxe aqui não haverá perdão. O que é ser um rei, me diga se sabe ou não. Celebra muito Poseidon. Kishihun, acho que não conseguiu entender. Você é o rei dos o rei do submundo não pode perder. Eu entendo que você pode sentir a dor dos outros, mas que triste desgastar meu rei. Você prometeu que não iria perder, mas saiba que essa promessa de alguém já fez. Al escuchar la forma en la que Hades se describía a sí mismo, les puso los pelos de punta, ya que su voz era seria como elegante. Melodiosa incluso, adictiva también. Las mujeres y algunos hombres sintieron algo de excitación al oírla. Cuando lo vieron caminar, todos temieron ante algo inexplicable, sin sentido ni justificación alguna, solo eran sus instintos advirtiéndoles del peligro. Cuando él los miró, varios inclinaron la cabeza ante su poderío, ya que entendieron algo, y eso era que estaban en la presencia de un rey. La sola vista de tantas bestias enormes y seres infernales arrodillándose ante él, les hizo entender lo cuán importante era este hombre. ¡Oh por! ¡Qué hermoso oro! Gritó con fuerza Verósica, que olvidó su enojo por el papucho albino y bien vestido. No era la única, pues las mujeres tuvieron un rubor por ese semental masculino, se cuestionaron el cómo podía haber alguien tan bello. ¿Así que Hades es real? Cuestionó la fan sin poder creerlo aún. No se le podía culpar, Hades era una deidad mitológica, no había nada que confirmara su existencia como tal. El rey del inframundo griego, qué particular. Comentó ahora Cestial, su mirada fija en el hombre que veían en ese momento. El solo regresarle la mirada no solo parecía una falta enorme, sino que no se sentía digno al intentar comparársele. Qué interesante. Disculpen, pero ¿quién es Hades? Charlie no evitó preguntar, recibiendo cejas levantadas y caras dudosas, pues algo así no era tan misterioso como para que ella no lo supiera. Es el hermano mayor de Zeus y Poseidón, los dioses del cielo y del mar respectivamente en la mitología griega. Gobierna el inframundo y decide el destino de las almas después de la muerte. Le aclaró Pentheus, emocionado por hablar sobre uno de sus cuantos temas de investigación. La princesa quedó sorprendida por esos datos, era como una versión de su padre de algún tipo. Pero ¿cómo es posible? Esos solo eran mitos que los humanos hicieron al ver a algunos ángeles. Expresó su duda la oradora de Dios, revelando de paso la verdad de esos supuestos dioses al menos en su mundo. En este universo que ven todos los dioses de la mitología son reales, y se enfrentan a los humanos en un torneo que decide la supervivencia de estos últimos. Explicó el anfitrión, impactando a los presentes de sobremanera. ¿Dioses? Octavia no sabía qué decir exactamente ante eso. Ellos eran criaturas que los humanos consideraban como fantasía o algo de la imaginación, pero que dioses existieran era otro nivel de locura, especialmente por lo que eso significaba. ¿Todos ellos? ¿Como Odín y Ra? Dijo Cherry Bomb incrédula como nunca antes. ¿Cómo que la supervivencia de la humanidad? Espetó Adam, sintiendo como su corazón se detenía por un momento. Creyó escuchar mal, pero parecía que no, alarmándolo mucho. A menudo fingía no importarle sus descendientes de la era moderna, pero muy en el fondo les seguía teniendo amor. Y aunque muchísimos no eran inocentes, tampoco quería su aniquilación. Era un pensamiento hipócrita, dado que asesinaba a muchos de sus hijos en el infierno. Tal vez, pero los humanos no eran demonios ni pecadores, por lo que a sus ojos no merecían el mismo trato. Porque, eso es horrible. Gritó Emily levantándose de su asiento y con justa razón, el hecho de eliminar a toda una raza era impensable. Ella amaba a los humanos, era cierto que muchos hicieron cosas malas, pero no todos merecían la aniquilación. Que existan tantos dioses da miedo. Habló Nifty en una singular muestra de racionalidad, expresando una preocupación que no fuera la suciedad excesiva. El por qué sucede esto es algo que tal vez veamos más adelante, así que no lo diré ahora. Dijo el viejo acariciando la cabeza de su perro con una sonrisa, pero eso enojó a todos, pues era un hecho de gran relevancia, al menos para los que sí se preocupaban por los humanos. Otros, en cambio, solo querían verlos sufrir de formas atroces, pues en sus cabezas era imposible que les ganaran a los dioses. No puede dejarnos con la incertidumbre, maldito, no se vale.
Mincy estaba enojada por tal acto, pero el viejo no parecía querer hablar, por lo que con esfuerzo tuvo que calmarse. Entonces explícanos, ¿por qué Hades participa en ese torneo? No creo que lo haga solo por el placer de destruir a los humanos. Comentó Usk, que por lo poco que habían visto del dios, no parecía de los que actuaban por algo tan banal como eso. Estás en lo cierto, Usk. Originalmente no tenía pensado participar, pero hubieron ciertos sucesos que provocaron que saliera del inframundo y se postulará a pelear. Explico llamando su atención. ¿Qué sería tan importante como para que un rey saliera de su reino y se involucrara en un asunto como ese? Uno de ellos fue la presencia de un ser raro, la otra fue porque su hermano menor y dios del mar, Poseidón, fue asesinado por un humano en su pelea. Bromeras, no me lo creo. Farfulló Odette incrédula, los dioses que eran seres de poderes inconmensurables no podían perder. Y menos contra un humano. Entonces no era para tanto. Expresó la Overlord Ceci con una sonrisa socarrona. En realidad, es todo lo contrario. Corrigió el autor, y en la pantalla se reveló unas escenas de los ataques de Poseidón hacia Sasaki. Y, increíble. Tartamudeó San Pedro, anonadado por la velocidad en la que el rubio dios movía su tridente. Aunque se preguntó por qué no usaba el agua si era el dios de eso. No jodas, como un humano pudo contra eso. La incredulidad de Susan era palpable, no cabía en la sorpresa, ya que Sasaki pareció ganar por pura suerte o cosa del destino. Es mi hijo perra, solo mi sangre sería capaz de tal proeza. Se burló el primer hombre, sentía mucho orgullo por su descendiente al haber matado a un dios, a ver si Lucifer dejaba de considerarlos desperdicio de polvo. Sin dudas es una sorpresa. Pero entonces, por su muerte Hades decidió participar realmente. Aunque impresionada, Carmilla no perdió de vista el asunto principal, y de hecho hizo que los demás también volvieran a poner su atención en la pantalla. No lo entiendo. ¿Por qué tanta cosa solo por la muerte de Poseidón? Baxter en realidad no era mucho de sentimientos, por lo que no entendía por qué algo tan banal como la muerte provocó tal comportamiento en el dios. Hades ama a sus hermanos más que a nada en el mundo, la muerte de Poseidón lo enojó y le dolió tanto que decidió pelear. Además, había un puesto vacío que fue usado por él. Hades no tenía ningún problema con los humanos, pero lo acontecido lo afectó. Los más empáticos no evitaron sentir pena, el fallecimiento de un ser querido nunca era fácil, así que veían mucho sentido en su accionar. Los más bastardos o desinteresados, no aceptaban que alguien tan poderoso y temido peleara solo por su hermano, se les hacía una idiotez. Desconocían que lo que verían los haría callar. Lucifer aún no procesaba del todo lo vivido hace unos minutos, y ahora menos. Ver cómo todos, dioses, e incluso los presentes en la sala le ofrecieron respetos a ese dios lo lleno de celos. Cuando alguien hizo algo así con él, era su rey, pero no lo respetaban, debía usar su poder en ocasiones para resaltar quién era. Aquí, en cambio, con tan solo aparecer Hades logró lo que Lucifer nunca pudo, algo que ciertamente lo molestó. Ni que fuera tan fuerte, de seguro es un debilucho que morirá igual que su hermano. Murmuró para que nadie lo escuchara, dejando salir su descontento. A ver si ese humano tiene lo necesario para derrotarlo. Lynn dijo ansiosa por el resultado de ese enfrentamiento tan imposible. ¿Cómo que le recuerda a Poseidón? Joe preguntó, ante la reacción del dios por algo dicho por King, pero que el rap no tocó. Él tenía una idea muy particular sobre lo que era ser verdaderamente un dios. La respuesta de Kina, que significa ser un verdadero rey, le recordó a la ideología que tenía su hermano, por eso le causó gracia. Reveló el anciano aclarando esa duda y sorprendiendo a tales como Ángel y Charlie. ¿Qué significa ser un verdadero rey? Deberías prestar atención, Lucky. Le dijo Beelzebub con una sonrisa burlona, el mencionado solo bufo. Un verdadero rey. Pensó después. Él creía que estaba destinado a algo grande como gobernar, pero pensándolo detenidamente, jamás se esmeró en entender a ciencia cierta lo que conllevaba, tuvo que aprenderlo de la manera difícil. Incluso así lo seguía arruinando. Se enderezó en su asiento, y llevó sus manos a su bastón para prestar suma atención, quería ver si ese supuesto dios, le mostraba lo que era ser un rey. Tantos golpes que cê tá aí, sei, mas que grande tolice a minha. Não esperava menos de rei, mesmo sentindo minha dor.
tento que vença o maior imperador. Eu sou mais verificarei, posso imperador do inferno. Então quem começa baixando a bola é notícia de Unasmo. Enquanto o imperador dorme, eu sou o imperador submundo. Él le tiene respeto, comentó Leviatán sorprendida, pues que alguien como un dios le mostrara tanta estima a un humano de entre todos los seres, era increíble. ¡Qué inusual! Dijo Tom Trench, quien recordaba que en los mitos los seres divinos eran orgullosos a un nivel demente. Aunque pelea por venganza no lo menosprecia en ningún momento, es admirable. Dijo Será que debía admitir que Hades demostraba valores y cualidades únicas para ser alguien que gobernaba el inframundo. Y sí que se lo toma en serio. Expresó con nerviosismo Cletus, al ver lo exageradamente potentes ataques del dios, eran irreales. Esa manera de sostener la lanza es extraña, pero funcional para él. Lute estaba maravillada por la forma en la que el albino usaba dicha arma, aunque ella era más de espada, no evitó sentir ganas de querer usar esa arma y hacer algo parecido a lo que hizo en escena. Es casi como si fuera un trabajo para él, no se necesitan emociones como odio por su oponente para ejecutarlo correctamente. Fue la sincera opinión de Paimon, algo que estaba perfectamente ilustrado en sus ataques. Estocadas limpias, clínicas y precisas, el método más simple para hacer el trabajo y matarlo. Cierto, a diferencia de los de su hermano que eran muy básicos, resaltando solo en la velocidad, los de Hades emiten aire de pura eficacia. No para burlarse del humano y mostrar su divinidad como fuerza, sino simplemente para cumplir con el trabajo lo más rápido posible. Le siguió Satanás, el bélico más fuerte del infierno por debajo de Lucifer, muy complacido por lo que veía. De hecho, el vidente de Hades está unido al tridente de Poseidón. Según él, es como una forma de representar su unión y el deber que tiene como hermano mayor. Dijo como una curiosidad tardía, y eso solo provocaba aún más sorpresas en los presentes, pues algo tan estúpido como una venganza por un ser querido, contenía capas de trasfondo emotivo muy particulares. Al menos el suyo es por algo bueno. Pensó Adam, su máscara no solo era para asustar a los pecadores, sino que también contenía un significado oculto. Era así como se veía por las noches, no un humano, sino un monstruo que hacía cosas imperdonables en pos de la seguridad del cielo. El diseño en especial era en honor a alguien muy cercano a él, por lo que entendía perfectamente el valor emocional que un objeto tenía en uno. ¿Acaso él también puede sentir el dolor ajeno como los serafines? Fueron las sorprendidas palabras de un ángel, al escuchar lo que se decía del emperador chino. No creo, esos poderes son exclusivos para ellos. A lo mejor se refiere a sus ojos, tienen un patrón inusual. Le respondió otro de manera lógica y tenía mucho sentido, ya que el humano mostraba capacidades muy por encima de la norma. Al volver a escuchar y ver el coro, muchos movieron su cabeza al sentirse algo más en sintonía al ambiente, pues la actitud y acciones de Hades contrastaban demasiado con su aparición inicial. Então só mesclando me acerta. Parece que acontece me engano. Você é bastante forte demais, sofre todo mesmo dano. Quem até aqui você pode chegar. E como um humano vencer os artifícios. Mas saiba que antes de eu te matar, você foi magnífico. Permita-me reconhecê-lo de novo. Você é digno de ser rei, então todos com eu respondo de acordo. Você não é o único que tem uma missão. Pero ¿qué hizo el desgraciado? La voz de Blitzo salió con duda, puesto que King logró contrarrestar los ataques del dios. Creo que, atacó sus puntos de ki. Comentó Stolas muy curioso por eso, llamando la atención hacia él. Son puntos específicos del cuerpo que contienen la energía interior, si esos puntos son impactados aunque sea un poco, el flujo de ki es perturbado y ya no es capaz de exhibir el mismo poder. En palabras más cortas, impide que el usuario use todo su poder. Resumió Andrealtus, con los ojos en blanco por la explicación tan complicada que dio su excuñado. Un humano no debería poder hacer eso. Los puños de Mammon se apretaron con enojo, algo así era muy poderoso para una rata como esa. Es sorprendente. Murmuró Banji, ella nunca sería capaz de hacer algo como eso. ¿Pero qué le ocurrió? Exclamó Emilia alarmada por cómo King sufría por el dolor. Esos ojos tienen un alto riesgo, parece que sentir el dolor ajeno no era una mentira. Una figura encapuchada dijo en un tono neutro. La serafín la reconoció como mujer, pero no supo identificarla.
Un poder así tiene consecuencias. Collin tembló un poco. Lo respeta porque valora la carga de ser rey, cargando con las expectativas de tantos. Dijo Belphegor que se había dormido, pero fue despertada por un potente golpe por parte de una de sus compañeras pecado. ¿Le tienen mucha confianza? ¿Por qué será? Preguntó Vortex con seriedad. El hombre había demostrado ser un dios hecho y derecho, pero la seguridad que tenían sobre su victoria era algo sin fundamentos por el momento. ¿Será solo por su título? No, debía haber algo más. ¿Qué planea hacer? Lucifer se interesó por lo dicho al final. ¿Acaso tenía unas bajo la manga? Você não tem noção, Kim, porque carrego a mim. Então me diga, irmão, consegue ouvir? Prometi aos meus irmãos, então não perderei hoje o sangue em minhas mãos. Reconhecem essa voz. Há muito tempo antes da guerra decidiria de um lado dos titãs. Logo que eu escolhi, sozinho eu me expus a enfrentar todos lá. Se for pelos meus mãos, saiba que eu estou indo. Absolutamente todos quedaron estupefactos por cómo Hades se atravesó el pecho con su propia arma. ¿Qué carajos? Adán saltó de su asiento en estado de shock. Luce a su lado no estaba mejor. ¿Por qué hizo eso? Exigió saber Charlie con sus manos en la cabeza, presa del pánico. Es un demente, ya lo perdimos. Comentó Moxie, sin encontrarle ninguna lógica al acto hecho. No. La voz proveniente de Satanás interrumpió su incredulidad con decir eso. Él tiene un plan, lo sé. Lucifer lo miró de reojo. ¿Acaso confiaba en ese dios que ni conocía más que a él? Apretó los dientes por eso. No. ¿Qué era esto? ¿Qué ven mis ojos? Murmuró Rosie en un tono casi inaudible. La belleza de lo que presenciaba no tenía nombre. ¿Qué es esto tan? Masculló Ángel Dust, con clara sorpresa en su cara y miedo a partes iguales. ¿Por qué esto? Simple, la imagen que se presentó en la pantalla era digna de un panel de manga, o para pintarse y ponerse en un museo de arte. Hades con sus brazos extendidos sonriendo, mirando al cielo mientras de su pecho salían chorros enteros de sangre, manchando la imagen como que si fuese lluvia ascendiendo a lo alto. Encima de él, la imagen del fallecido Poseidón se mostraba para que todos lo vieran, como un fantasma o una figura muy presente en su vida. La razón por la que peleaba en esa ronda. Parecerá exageración, pero no era mentira. Algunas, o muchas mujeres más bien tuvieron un sangrado nasal por tal imagen, especialmente las más pervertidas o las obsesionadas por la sangre. Los demás, en cambio, sintieron el escalofrío más fuerte hasta el momento. Todo era tan antinatural y sacado de un libro de terror, pero esto no era terror ni mucho menos era algo asqueroso a la vista. El silbido, un sonido que parecía ancestral y tan fuera de lugar en un escenario como este, de algún modo retorcido e incoherente le daba vida a la imagen. El sonido, la música tan hermosa y tan aterradora a la vez, el bien y el mal, o lo que era necesario. Dispuesto a sacrificar su propio cuerpo, arriesgando su vida porque un rey sufría por su gente, por la victoria. Afirmando que ganaría, porque es su hermano mayor. Es el jodido rey del inframundo. Fue el murmullo que logró escucharse por toda la sala. Nadie supo quién lo dijo, pero no había falsedad en eso. Son gigantes. Gritó con mucho miedo Nifty ante aquellos seres imponentes que la asustaron como nunca antes. Los ángeles entrecerraron sus ojos al recordarles a los malditos Nefilim, algo que preferían olvidar por completo. La gigantomaquia, un hecho crucial en su historia. Comentó el agente 2 con una mirada que helaría a cualquier ser concentrada en la pantalla. ¿Piensa pelear solo por ellos? ¿Por qué? Lo van a matar. Lo que Loona decía se detuvo abruptamente al observar un hecho imposible, sacado de un cómic o un manga. Él acabó con todos. Musitó Asmodeus totalmente impactado. No era el único, los pecados dudaban de poder hacer algo así con tanta facilidad, sin salir tan dañados. Pero ese dios lo hizo. No comprendo. ¿Cómo? Lucifer rompió el reposabrazos de su asiento, con sus ojos brillantes de rojo. Era una humillación hacia su persona ver ese hecho tan absurdo. No era dirigido hacia él, pero sentía que sí, porque mientras él no pudo contra los ángeles del cielo, Hades acabó con un ejército de malditos gigantes. Mientras Lucifer necesitó un ejército, Hades peleó solo. Cuando Lucifer requirió poder de otros, Hades usó el suyo propio. ¿Y por qué fue tan diferente? ¿Por qué uno triunfó en donde el otro fracasó?
La respuesta lo golpeó como toneladas de acero angelical cayendo sobre su cuerpo. No tiene ningún motivo, la razón por la que lo hace es el amor a sus hermanos. Satanás, Paimon, Adán y otros aplaudieron por tal hazaña. Se debía ser un demente para herirse así, con tal de tener una oportunidad de ganar, una victoria que no sería para él ni para su bando, sino para su hermano. Hades demostró ser un dios perfecto. ¿Por qué? Por hacer lo correcto como hermano mayor, arriesgándose para protegerlos y declarando que nunca perdería. Por mostrar cómo debía ser una deidad, noble y justa, por jamás dejarse llevar por el orgullo, siempre siendo humilde y sabiendo reconocer a otros. Entre todos eles, sabe que eu fiz isso tudo por você. Não me importa a força e nem os poderes. Enquanto eu for o mais velho, eu não perderei. Você me estende a mão, move meu coração. Você então foi a primeira vez que vi você me chama de irmão. Agora que não consegue acertar os meus pontos, você não é mais uma ameaça pra mim. Eu te admiro, tá famoso rei dos homens. Saiba que foi uma ótima luta aqui. Eu prometi paz, meus irmãozinhos. Pra vencer eu faço o necessário. Sempre tente, meu vidente, ganha compreensão. Nada de fogo, velho, queimar. Es tan puro. Habló Emily con sus manos juntas, asombrada y conmovida por la profundidad en el dios. Si bien su victoria significaba un paso más a la erradicación humana, no podía olvidar lo que el dios hacía o demostraba. Es un buen dios. Dijo Charlie, que nunca imaginó que hubiera buenos dioses, pero este de aquí era único. Esa lanza es preciosa. Dijo una exterminadora, con la emoción apoderándose de su ser. Yo prefiero mi hacha, pero la verdad es que esa cosa no está mal. Joder. Le respondió Adán con una enorme sonrisa. A este punto no le importaba quién venciera, ambos se lo merecían. No sabía cómo estaba el marcador, tampoco era su mundo, pero tal vez por primera vez, estaba deseoso por presenciar un final. Puede ganar. Alastor dijo con una sonrisa enorme, todo lo que vieron los preparó para este momento culmine. Decir que lo disfruto era quedarse corto, ese sí era un verdadero rey y no como el que tenían. La pregunta ahora era, ¿ganaría el encuentro? Esas bolas de aire son ineficaces ahora, encontró la mejor estrategia. Leviatán seguía sorprendida por cómo la acción del dios en realidad resultó ser bastante efectiva. Aunque la pérdida de sangre es letal, si no acaba con la pelea de una vez morirá. Sentenció con frialdad, alarmando a los que le habían agarrado cariño. Aquí viene. Leviatán se inclinó en su asiento, sin querer perderse ningún detalle. Lucifer entrecerró los ojos, con tal intensidad que era desconcertante, quien sabía lo que pensaba. Vamos, mátense pendejos, rugió lleno de emoción Blitzo, junto a Ángel Dusty Cherry Bomba. Los dos, humano y dios, se apuntaban con sus respectivas armas, sonriendo como si fueran los mejores amigos. Aún con el sudor, aún con la sangre, aún con la falta de una extremidad, no se rendían. Sus pueblos los apoyaban con un ferviente gozo, ambos bandos esperando el desenlace del encuentro. Y ahora ellos, simples espectadores de otro universo, eran parte ello también. Ah no, qué nervios. Velvet dijo de mal humor, enojada por sentir emociones tan humanas de nuevo. Vox no ofreció nada más, su silencio era indicativo que estaba inmerso en lo que acontecía. Cualquiera podía ganar y demostrar quién era el mejor rey, pero para muchos Hades ya era el mejor. Para otros creían que tal vez lo era King, y si ganaba eso lo confirmaría. Pero para aquellos que sabían que una victoria no dictaba completamente una verdad, esperaban un resultado diferente. Se podía ganar o morir, pero lo que importaba al final no era eso, sino el cómo decidiera irse esa persona. Parabenizo por me forçar a lutar no meu limite. Acho incrível como você ainda resiste e sem braço persiste, assim deve ser rei. Perdoe o seu irresponsável irmão mais velho, mas eu falhei. Eu sou mais velho, replicarei força, imperador do inferno. Então quem começa baixando a bola é notícia de unasmo. Enquanto o imperador sobe, eu sou o imperador de submundo. É inacreditável! Kenshin Huan venceu Hades! Pela primeira vez! Os humanos estão à frente dos deuses do Ragnarok! Eu sou mais velho, replicarei força, imperador do inferno. Então quem começa baixando a bola é notícia de unasmo. Enquanto o imperador sobe, eu sou o imperador de submundo. Nadie lo vio venir. Nadie esperó esto exactamente. Ni siquiera estaban listos para verlo. El cómo King destruyó la lanza de Hades fue un shock general, por lo inesperado que fue.
Algunos se alarmaron por eso al entender que la batalla ya estaba decidida, pero otros mantenían la esperanza y esperaban que el dios reaccionara a tiempo. Emily se cubrió la cara con manos temblorosas, para contener un grito de dolor como de tristeza. Sera le puso una mano en su espalda para consolarla. Aunque ella también estaba triste por el final. Imposible. Abrió los ojos de par en par, casi dejando caer su botella de alcohol por la escena tan inesperada. Perdió. Dijo Alastor simplemente, no tan sorprendido como ellos, pero en sus ojos se notaba lo impactante que fue. Los pecadores en la sala, grandes y chicos, normalmente no les importaría una muerte, aceptándolo como algo sin importancia. Pero esta vez, los demonios y familias nobles sintieron una extraña pérdida, como si el infierno resintiera la caída del rey. Qin Shi Huang atravesó el pecho de Hades, marcando el final del encuentro, pero el último no se rindió e intentó contraatacar. Lamentablemente fue inútil, porque el humano hizo el último corte y ganó. ¿Por qué? Preguntó Octavia, sintiendo las lágrimas derramarse de sus ojos, al parecerle injusto esto. Claro, Qin peleaba por su bando y por su madre, pero Hades lo hacía por sus hermanos. Los dos merecían ganar, pero solo uno pudo salir de esa arena, mientras el otro jamás lo hizo. Oh, Hades. A Charlie se le rompió el corazón al ver la caída del dios, que como si de cámara lenta se tratase, en lo único que se interesó fue en sus hermanos. Aún sabiendo su destino, su familia era lo más importante, algo que le hizo derramar lágrimas a montones. Fue un rey y un dios excepcional. Lo único que le hizo falta fue un impulso personal, un deseo más allá de ser un hermano mayor. Lo dicho por Paimon fue confuso para varios, pero otros entendieron a lo que se refería. Durante todo el combate, Hades peleaba por su deber como hermano, nunca entró a esa arena por su título como rey o para demostrar alguna supremacía, de seguro ni le importaba el resultado del torneo. Qin tenía razones para ganar como Hades, pero también el deseo de hacerlo para sí mismo. El dios no estaba para nada equivocado en sus motivaciones, pero en el momento donde los reyes daban todo de sí, solo una pequeña diferencia, ese impulso que le faltaba a Hades fue lo que inclinó la balanza a Qin. En cierto modo, reconoció que era un verdadero rey. Y aunque triste, aceptó que el merecedor de la victoria era ese humano que lo enorgulleció tanto. Y cuando el dios caía, disculpándose con sus hermanos por no cumplir su promesa, en ese instante y por primera vez, no era un rey, ni un hermano, tampoco alguien que debía cargar con expectativas y mucho menos era un dios. Solo una persona que no pudo tener sueños propios, siempre priorizando el bien de los suyos sobre el propio. Solo Hades. Desahogando sus frustraciones, su tristeza, sus emociones, todo lo que no se le permitió hacer como rey del inframundo. La primera y única vez que pudo liberarse de su carga y el dolor, ser solo Hades, fue en su muerte. Lucifer no se movió ni dijo nada, se mantuvo estático y en silencio. Sus ojos jamás abandonaron la pantalla hasta que se apagó, su mente quedó en una sola cosa. Hubiera dicho que ese rey no era para tanto si perdió contra un humano, pero todo lo que vio y sintió le dijo lo contrario. Aunque le doliera, Hades demostró ser no solo mejor rey que él, sino mejor persona y mejor en todo. Incluso si ya no estaba en el mundo de los vivos, siempre sería recordado por lo grandioso que fue, algo que el diablo jamás podría. Fallaste en tu deber, pero no tienes nada de lo que disculparte, Hades. Hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, estuviste a la altura de las expectativas que te tenían. Incluso si te fuiste, todos entendimos tus intenciones y el gran dios que fuiste. Descansa en paz, rey del inframundo. Musito Satanás, el molesto dragón que por primera vez dejó cualquier prejuicio, y en una muestra imposible de humildad por su parte, se inclinó. He de reconocer, cabrón, que fuiste y serás el mejor rey que el infierno pudo haber pedido. Dijo Adán bajando su cabeza en señal de respeto, sus exorcistas lo imitaron al igual que muchos, incluso demonios. Así como lo recibieron con respeto, lo despedirían con lo mismo. Porque él era y siempre sería Hades, el rey del inframundo.